Buenos días, hermanos amados. Este domingo no estamos presencial, pero tengo una palabra que sé que viene del cielo para cada uno de ustedes y sé que nos va a ayudar a levantar nuestras vidas y a continuar la marcha, esta carrera, mejor dicho, que tenemos cada uno que correr y llevar a cabo el plan que tiene Dios con cada una de nuestras vidas. Estamos aquí en la casa. Estoy haciendo algo que hacía tiempo que no hacía, pero sabemos de que tenemos el favor divino para llevar a cabo este mensaje y que va a llegar a ustedes con el poder de Dios. Vamos a ver algo que me pidió el Señor. Ayer, cuando yo desperté en la madrugada, de haber sido bastante temprano, de haber sido como las 3 y tanto de la mañana, estaba todo oscuro, y empecé a tomar agüita y a hacer un poco de oración en el espíritu, porque percibía de que había algo que había quedado en mi corazón. Y fue que después de la oración del día viernes, que no pude hacer como la hago siempre, traté de meterme al Zoom y no pude. Hoy día tengo la ayuda de mi hermana acá, pero en los otros días no, ayer no pude hacerlo. Entonces me quedé con esa pena y dije, Señor, te la entrego a ti. Y te dije, Señor, antes de dormir, en esta noche yo quiero que yo vea lo que debo en este momento escuchar de ti. Pero me dormí profundamente. Y cuando desperté a las 3, yo pensé que tomando agüita iba a poder seguir durmiendo, pero el Señor tenía algo para ti y para mí. Y me dijo el Señor, autoridad espiritual. Es tiempo ya, yo lo escribí, es tiempo ya de vivir entendiendo tu autoridad, porque tú tienes la autoridad que te dejó Jesús y la tengo yo también. Las personas que hemos estudiado el Instituto Bíblico, el pastor Mark, hemos estudiado esa autoridad. Los que hicimos antes de Domata, la estudiamos. Y en el caso mío, yo estudié en Canadá. Pero es muy diferente cuando tú recibes del Señor una ordenanza de ponerte en tu lugar y usar tu autoridad. Es algo que uno sabe, pero con todas las cosas que estamos viviendo, todas estas cosas que vienen en contra de nosotros, nuestros pensamientos, las cosas que estamos percibiendo alrededor nuestro, nos tienen en la parte almática a todos nosotros inquietos o cuidando muchas de las cosas naturales que tenemos que hacer, porque estamos vivos y tenemos un cuerpo que tenemos que mantener y administrar y cuidar. Le pertenece al Señor, pero el dueño del cuerpo, que es Él, te lo pasó a ti por el tiempo que vives en la tierra y tú lo tienes que cuidar. Eres responsable de cómo lo alimentas, del descanso que le das. Y yo no le había estado dando descanso. Ya me había hablado el Señor esto, pero esta vez me habló en serio. Y cuando me senté en la cama y sabía que me iba a hablar, me hizo escuchar lo que era la autoridad. Algo que yo estudié con Kenneth Hagin hace muchos años atrás. Y volví a escuchar los cassettes que tenía de él. Uno de ellos que tengo ahí a mi lado puse porque me gusta, porque es algo que yo estudié con él muchos años atrás y tenía esos cassettes como que me hacen pensar que estaba ahí sentada a los pies del maestro que me enseñó. Tantas cosas que me ayudaron a vencer con esta autoridad que nos dio el Señor. Cuando lo escuché, él estaba contando de que él llevaba 14 años en el ministerio, en predicar, y dice que por un momento Dios le cambió todo, y fue con 2 oraciones que la hemos enseñado, que nos han enseñado nuestros maestros, y nosotros la hemos orado, la hemos dicho muchas veces.
Pero cuando te está hablando el Espíritu Santo y tú estás en ese ámbito de total fe, estás en ese ámbito de la unción, de su presencia, te das cuenta que es Dios el que nos quiere decir. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Vayan ustedes allá en sus casas también, porque es importante que sigamos esta enseñanza, porque es algo que nos va a dejar para los días venideros el Señor. Yo no sé lo que viene por delante, tú tampoco lo sabe el Señor, y por algo nos está preparando que lo hagamos con esta oración. Efesios 1, 16 al 23 dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra, en los lugares celestiales. Y dice, sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza a la iglesia, pero sobre todas las cosas lo dio por cabeza. La cabeza de Jesucristo sobre la iglesia te dio a ti un lugar como cuerpo sobre todos los principados y potestades que están en los lugares celestiales. Porque vamos a ir viendo esto. La cual, la iglesia, la cual es su cuerpo, usted y yo, somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora vamos a orar la otra oración que recordó Kenneth Hagin y que estaba recordándome el Señor, que estaba pidiéndome que la hiciera como la hice yo fielmente durante tiempos largos en que necesitaba luz de algo. Oraba esa oración día tras día y lo hacía con todo mi corazón. Y como lo estamos haciendo ahora, Efesios 3 también, esta otra oración de Efesios 3 la vamos a ver también del 14 al 21 y dice así: por esta causa. ¿Qué causa, Pablo? ¿Qué causa? Porque cuando él les dice por qué causa, Pablo está hablando anteriormente del ministerio de él a los gentiles. Y él hablaba de él que se consideraba el más pequeño de todos los santos. Y tuvo la gracia de anunciar a nosotros, entre los gentiles. Los gentiles son aquellos que no están bajo los pactos de sangre, que no están con el conocimiento que tiene el pueblo de Israel, que tiene porque fue el pueblo elegido de Dios, ya, ajeno a los pactos, ajeno a todas las promesas. Si esto lo escribió Pablo después que recibió esta revelación de lo que tú y yo tenemos ahora, porque somos ya no gentiles,
somos no solo pueblo de Dios, sino que cada uno hijo e hija de Dios, porque llegó el tiempo en que tú y yo vivimos, que esperaban todos ellos en el principio, en la era de la gracia, el tiempo en que tú y yo nacimos de nuevo, en que recibimos de Dios todo el poder que tiene un hijo. Pero está ese poder, pero si no sabemos usarlo, si no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo y qué es lo que tenemos que saber todas esas cosas y es lo que vamos a ver, porque es tiempo de tomar autoridad. ¿Y qué es lo que nos decía aquí Pablo después de mencionar estas cosas que dijo él? Dice, él quería, con el llamado de él, el Señor hacer, aclarar a todos cuál era la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hay misterios escondidos de Dios, ¿para quién? Para sus hijos. Y esos son los que te quiere revelar a ti. Él no los esconde para decir no lo sepa. Porque a los hijos de Dios, cuando nacen de nuevo, Él dice en su palabra que nosotros oramos los misterios de Dios cuando oramos en lengua. Y esos misterios están en 1 Corintios 2, que dice que Él es la sabiduría de Dios que se la quiere revelar a todos nosotros. Entonces, estos misterios es el tiempo del Mesías, el tiempo del nuevo nacimiento, el tiempo de la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, que es el tiempo que nos toca vivir a nosotros antes de la venida del Señor Jesucristo. Esto era lo que todos querían saber antes, pero nosotros somos los privilegiados. Y Pablo fue el usado por Dios para dar a conocer el misterio de la gracia a todos los que no eran judíos. Y entre esos tú y yo. ¿Y qué está diciendo? Para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es su palabra, sea ahora. Diga usted, ahora, dada a conocer a todos nosotros, por medio, sea dada a conocer, perdón, por medio de todos nosotros, sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios, por medio de todos nosotros, ¿a quiénes? A los principados, a las potestades, a todos los que están moviéndose en el ámbito espiritual. Primero, tú tienes ángeles que necesitan saber la sabiduría de Dios. ¿Qué sabiduría de Dios necesitan los ángeles? La palabra de Dios. Ellos necesitan escuchar que tú declares la palabra de Dios para que los ángeles lleven a cabo lo que son ellos enviados a asistir a los hijos de Dios. Todo eso lo hemos estudiado. Y ahora, a los otros que están en los lugares celestiales, que son también seres, que son en los lugares de los cielos de aquí arriba, los espíritus malos, el diablo y todas sus huestes. Ustedes tienen la autoridad, la iglesia. Entonces Pablo empieza aquí a decir, por esta causa doblo las rodillas al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí está hablando no de estos cielos de acá, sino familias que tenemos en el cielo y en la tierra. Para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder a los que estamos en la tierra, ¿no es cierto? En el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia por los siglos y por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración y la otra, dijo Kenneth Hagin, me hizo, cuando la oré, por 6 semanas, diariamente las oraba, porque necesitaba saber qué tenía que continuar haciendo, porque estaba repitiendo las mismas cosas y no veía cambios en la gente. Y al orar estas palabras, él dice, yo aprendí realmente mucho más de lo que había aprendido estudiando y durante 14 años de predicar. Y él recomendaba que nosotros, la iglesia, a todos los que nos enseñó, recordáramos que estas oraciones tú las puedes hacer para ti en forma personal. ¿Cómo la haces para ti en forma personal? Cuando tú oras Efesios 1, donde dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y después dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, tú le dices, te pones tú, para que pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tú vas leyendo cada palabra, poniéndote tú, diciendo, me des a mí, Señor. Así lo hacía Él, cuando oraba por Él. Y cuando oraba por los otros, oraba diciendo, a veces puede decir, el Señor ora por una persona que no sabe qué hacer. Tú tomas esa persona, la pones en la palabra de Dios y la pones en tu oración y pides que Marco, Señor, en el nombre de Jesús, reciba con mi oración el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Y tú vas adaptando la oración a lo que estás orando, o para otro, o para ti. Y lo vas haciendo palabra por palabra, entendiendo que Dios, que inspiró esta oración por el Espíritu Santo a quedar escrita por años y años, y te digo, cuando yo la usé obedeciendo a mi pastor, la verdad es que mi vida cambió. Me di cuenta que las cosas me empezaron a venir tan fáciles al espíritu, como revelación de cosas que yo no sabía, que no entendía. Leía la palabra y era como cada vez como encontrando más respuestas a mis necesidades o a las necesidades de personas que yo oraba por ellas. Esas 2 oraciones, dijo Kenneth Hagin en esta enseñanza que anoche me hizo escuchar el Señor, para compartir contigo esto siguiente. Que entiendas tú que son oraciones llenas de poder. ¿Por qué? Habíamos orado como Iglesia El Faro la noche anterior, una sola escritura, dije yo, que me dio el Señor, Efesios 6:10. Por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Impresionante, porque esa palabra, cuando yo voy a mi corazón para entregar algo a la iglesia, no voy a entregar algo que tengo acá, voy a entregar algo que con mi tiempo, con el Señor y mi llamado, la parte que me toca a mí, que no es más importante que la que te toca a ti, pero con lo que me concede a mí, tengo que entregarlo de la manera que Él me hace ver y oír. Entonces, yo estaba entendiendo por qué me había dado una oración una escritura. Y déjalo ahí. Y no digas nada más. ¿Qué? Estoy esperando tanto de ti. Y eso es lo que me das.
Y después dije, ¿qué hago? Nada. Empecé a orar yo en lengua y empecé a unirme a orar en lenguas y les dije, síganlo orando, síganla meditando, porque algo les va a dar el Señor. Y a mí me dio algo, que lo dije ayer, es cuando el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, y esto fue antes de ir al huerto de Getsemaní. Después que ya él había tenido la revelación de que él era el Cristo y todo, pero Simón, que estaba siempre tan, yo quiero todo, te doy todo, Señor, por seguirte a ti, era ese corazón siempre queriendo todo lo del Señor, como muchos de nosotros somos igual a él. Y Pedro le dice, el Señor, Simón, Simón, no le dice Pedro, le dice el nombre antes que le cambiara el nombre como Roca. Simón, Simón, que quiere decir como una espiga que la mueve el viento. Satanás te ha pedido para zarandearte. No lo tenía pensado, pero vamos a ir. Esto estaba en Lucas, me parece. No es la misma 10, es otra. Lucas 22, 30. Veámosla si está allá, pero en todo caso, si no se las voy a dar después, porque es algo que me habló ayer y se los di ayer, os lo tienen ustedes anotado en su WhatsApp. Y es Lucas, me parece, 22, 22. Aquí estoy en el 22 y el... No, no era este. Lucas, no, me metí mal. Lucas 22, acá. Sí. Dijo también el Señor, sí, era Lucas 22, 31. Así que vaya. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Wow. Y Simón era una espiga, el nombre de él, y él se lo había cambiado a Roca. Satanás te ha pedido. ¿Pero qué hizo el Señor? Pero yo he rogado, dice el versículo 32, por ti, que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor se está mostrando lo que Él hace con nosotros. ¿Cuántas veces? Porque Él intercede por todos nosotros en el cielo constantemente, y constantemente debe darse cuenta cuando nos metemos en ese lado que el enemigo quiere zarandearnos. Pero fíjate lo que dice, cuando tú te vuelvas, en inglés dice cuando tú te arrepientas, porque el Señor sabía muy bien que el corazón de Pedro jamás le quería fallar, pero esa parte almática de él, como la tuya y la mía, puede fallar. Y esto me dejó un consuelo tan grande ayer a mí, porque eso me lo dio a mí. Yo tenía una sola palabra que me había dado el Señor. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y oré en lengua y les dije, oren ustedes en lengua esa palabra, porque el Señor les va a dar más. A lo mejor algunos ni la tomaron en cuenta, porque era muy poco. Uno espera que la pastora ore y que le... No. Y yo me quedé con esa pena, porque no había podido entrar en el Zoom y ver las caritas de mi gente y poder decir, mira esto, y explicarle y decirles acá, como yo hubiera querido estar en la iglesia, todo había venido en contra de nosotros para que no nos pudiéramos reunir, porque el enemigo sabe que lo mejor está por venir para ti y para mí, y por eso paró con esto. Y todas las veces anteriores que nos hemos juntado a orar, yo recuerdo haber mandado petición y haber dicho, oremos que este invierno sea un invierno con lluvias y que sea suave. Oramos todos un día eso, pedí una oración por WhatsApp que lo hiciéramos, porque el Señor me anuncia antes cosas que debemos hacer. Tomémoslas en cuenta.
porque son cosas que Dios está anunciando. Simón, Simón. Pedro al tiro dice, jamás, Señor, yo jamás. Y antes que cante el gallo lo negó. Entonces, hermanos amados, Él siempre sabe que un hijo de Él, un llamado de Él, un escogido de Él, y todo eso eres tú. No solamente puede fallarle, pero Él ora, intercede. ¿Y cómo está haciéndolo en la tierra ahora? Por medio de su iglesia. Porque Él no está en la tierra, Él está en el cielo. Y la intercesión en el cielo del Señor ya la cumplió toda. Cumplió todo. Él dijo, consumado es, porque hasta la última gota de sangre la derramó para dejarnos a nosotros promesas que podemos usar y llevar a cabo cada uno el plan de su vida usando esas promesas. Aquí nos está enseñando las promesas de respuestas de oraciones, porque con estas dos oraciones que yo usé por años y años, antes de llegar aquí, antes de llegar a Chile, y después cuántos años más, y después como que uno se va no soltándola las horas, pero sin esa como certeza del poder que tienen, porque es tanta la bulla que hay por otros lados, que antes no había, que cuando tú te conectabas con estas oraciones, el tiro, tú fluías, pero ahora la cosa, con toda la cosa de medio ambiente que hay, que para todos lados, ojalá, los ataques físicos que vienen contra uno, te dejan por un rato sacudido, te dejan por un rato y tú te das cuenta, y anoche el Señor me llevó con esa escritura de Simón a mí, a decirme, hija, estabas viviendo lo natural. Cuando yo te digo una palabra, déjala. Y me di cuenta lo que me estaba diciendo con Kenneth Hagin después el Señor. Vamos a ver un poquito más y voy a decir por qué. Porque Dios es sabio. Cómo corregir a los que somos de Él y a los que le servimos. Ninguno de nosotros es perfecto, pero siempre queremos cambiar. Como le dice el Señor a Simón ahí, a Pedro, una vez vuelto, una vez que tú te has vuelto y dices, ay Señor, me fui para allá. Me cambié de silla, como decía el otro, ¿te acuerdan? Me cambié de silla, me puse en la silla del sentimiento. ¿Qué van a decir la iglesia si mandé una pura frase nomás? Una escritura que me había dado Él. Pero yo tenía que, como no veo a nadie, tenía que saber. Bueno, me respondieron poquitos, pero yo dije ya. Pero no es lo mismo, hermano, que cuando uno tiene esa certeza, algo les ayudó. Por eso hoy día con Él me senté tempranito y te lo estoy dando a ti. La autoridad que tenemos nosotros, tenemos que entenderla, y aquí la vamos a ver un poquito. No es propiedad de unos pocos, es para todos nosotros. Cuando decimos y oramos, fortaleceos en el Señor. Decía que un hermano le había dicho, oye, yo trato de fortalecerme, pero no puedo. Es que lo estás haciendo con las fuerzas tuyas. Lee lo que dice después. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Cómo te fortaleces con las fuerzas del Señor? ¿Sabes tú cómo hacerlo? Porque lo estás haciendo con las tuyas. Y ahí, quien explicó, un policía que se para en la calle a parar el tráfico, no está tratando con sus fuerzas parar los autos, no puede. Levanta la mano y solamente por el hecho de tener su uniforme, la gente sabe que está puesto por la autoridad civil de su ciudad para proteger el tráfico o parar o avisar algún peligro. Pero la iglesia se olvida de eso, que es la palabra de Dios la que tiene poder. Cuando Él da una palabra,
porque tú se la pides, ¿qué te va a dar? ¿Algo que tú sientas? Es una palabra que viene de Él. ¿Qué quieres tú, crees tú que quiere Él que tú hagas con esa palabra? Que la ores, que la entregues de vuelta y le digas, Señor, gracias por la palabra. Yo se la di y la oré en lenguas un rato y me dio eso del zarandeo de Pedro. Pero yo me había acostado pidiéndole a Él algo personal. Señor, tanto ataque uno tras otro. Y ahora con la iglesia, esto que no podemos reunirnos justo cuando estamos con un mover. Y Él me dijo, confía en mí. Te di el maestro, te he dado todo. Dame gracias por todo lo sobrenatural que estoy haciendo. Y lo empecé a hacer. Le pedí perdón. Le dije, Señor, no me he quejado. No, me dijo, pero has hablado en un lado que yo no estoy. Es el lado donde tú estás diciendo lo que tú estás sintiendo. Eso ya no corresponde, porque ¿quién le habla a tu alma? ¿Le habla tu espíritu donde estoy yo? ¿O tu alma le está hablando a tu espíritu lo que tu espíritu tiene que hacer? No, no funca, no, para nada. Porque tu alma está sintiendo las cosas físicas, naturales, y las cosas del espíritu son sobrenaturales. ¡Wow, Señor! Gracias, Señor. Entendí claramente, cambié y seguí escuchando a Kenneth Hagin porque me quería decir la autoridad espiritual que tienes que tomar, iglesia. Veamos Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3. Y vamos a estudiar esto hasta que quedemos todos bien firmes en la parte de nuestra autoridad espiritual, porque he tratado de hacerlo y ahora tomé autoridad. Porque lo trataba de hacer y venía una cosa, y venía otra, que se echó a perder esto, que hay que arreglar este otro, que se llovió aquí, que se llovió allá. Puras cosas naturales en contra. Y yo, que era la que ya arregló, ¿ya? Tenía que ver algo. La autoridad espiritual es que usarla ahora, hermano. Y atar en el nombre de Jesús. Él nos va a ir enseñando cómo usar la autoridad en cada situación que confrontemos, porque claro me quedó, ese Dios que te dejó a ti para que te fortalezcas con sus fuerzas, ¿cómo va a ser que el enemigo de tu alma te esté zarandeando constantemente y tratándote mal todo el tiempo? Y él ahí mirando, tú dices, no, él ya te dio la autoridad. Te está recordando, eres tú la que no está haciendo algo. Y empieza a hacerlo ya. Y aquí en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Legalmente nos pertenece toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Las bendiciones son todas nuestras, pero si no sabemos cómo actuar en ellas, si no conocemos cuáles son, ¿cómo las vamos a tomar? Primero tenemos que saber cuáles bendiciones son y segundo, que ellas sean una realidad personal para cada uno de nosotros. Pero eso lo hace uno personalmente. El pastor o el maestro enseña, entrega algo, el instituto, los maestros que están enseñando entregan algo, ustedes toman apuntes, pero después, ¿qué hacemos con eso? ¿No es cierto? Cada uno sabe. La fe comienza cuando tú conoces por conocimiento personal la voluntad de Dios para con tu vida. ¿Y cuál es esa? Todas las promesas de Dios en cada situación, que tú prosperes, que tú tengas salud, que tú estés en armonía, que tú estés en paz, que no te falte nada. Y si algo te está faltando, esa parte te la quiere Él llenar hasta que tú tengas lo que tú
crees que es lo que tú necesitas. Él sabe hacerte esperar sin estar con falta de nada. Ese es nuestro Dios. La voluntad de Él son sus bendiciones. ¿Cómo las voy a tener si no sé cuáles son? Anoté anoche yo. Cuando actúa el conocimiento, porque tú conociste ya algo del Señor, tú traes con ese conocimiento una acción, pones por acción. Si tú conoces, por ejemplo, la voluntad del Señor es que yo tenga salud y el enemigo me está atacando con resfríos, con cosas que pueden venir por los cambios climáticos en la parte física. Pero yo no voy a dejar que eso me deje a mí botado, ¿no es cierto? No. Que eso me tenga a mí tan mal, no. Yo voy a salir adelante, voy a empezar a mejorar, voy a empezar a recuperar mi salud porque ya conozco sus promesas. No vamos a hablar de la salud hoy día, pero pueden ser la salud, por ejemplo. No es que todo al tiro, ya, no, me enfermé y al tiro me sané. No, todo tiene con el Señor un proceso para poder recuperar lo que te pertenece. La salud te pertenece. La salud junto con tu salvación venía como un paquete completo, porque de eso te redimió el Señor. Entonces, la cosa importante de lo que estamos viendo aquí es cómo nosotros hacemos las cosas. Estamos haciéndolas con las fuerzas nuestras, orando con nuestras fuerzas, haciéndolo todo con nuestras fuerzas o haciéndolo con la fuerza del Señor. ¿Y cómo nos va a hacer con la fuerza del Señor cuando tenemos un enemigo que se quiere siempre empoderar y hacerte oscurecer situaciones para que eso que tú recibiste de repente se te vaya y no sepas qué hacer? En Lucas 10:19, y vamos a terminar porque voy a tener que hacerlo en más partes, creo yo, porque es mucho lo que recibí y vamos a tener que hacer varias reuniones para que puedan ustedes ejercer esta autoridad, porque llegan los días en que tenemos que hacerlo, iglesia. Lucas 10:19 dice así: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Está hablándole a los 70, fuera de los 12 que le enviaba, con la palabra potestad, que vamos a ver de qué se trata, hacer cosas que ellos jamás habían hecho. Y llegan todos que, sí, los demonios se les sujetaban, el Señor le dice que se alegren, que sus nombres están escritos en los cielos, porque ellos estaban bajo la promesa de salvación, todavía Él no había ido a la cruz, no había muerto por ellos, no había ido, no había resucitado, no se había sentado a la diestra del Padre, pero tú y yo estamos bajo ese tiempo ahora. Y esta parte de potestad, la palabra potestad es en el griego autoridad. Él les dijo ahí, os doy autoridad. ¿Qué son las serpientes y los escorpiones? Son todos los demonios que habían en ese tiempo, se comparaban con esas serpientes y escorpiones. Señor Jesús sabía de lo que estaban hablando ellos, de lo que eran eso que se movía entre ellos. Y de toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza que tiene el enemigo, Él dio autoridad y se la dio a la iglesia. El poder entonces, como veíamos, de un policía, no está en que él tapara a la gente con su fuerza, es por el respaldo que tiene. Tiene un respaldo de un gobierno, de una ciudad. El respaldo que tiene el cristiano. Vamos a ver Efesios 6:10, que es la que yo les di anoche. De nuevo, por favor, porque es importante que veamos la palabra con respeto, y lo que nos quiere decir el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En el poder de su fuerza.
la fuerza del Señor. Toda la fuerza del Señor contra el enemigo. ¿En quién? Tú. Fortalécete tú. Pero ¿cómo me voy a fortalecer? No sé cómo hacerlo. Oración de la palabra, Efesios 1 y Efesios 3. Fortalécete para cuando tú entiendas que esto que te está hablando aquí es que tú eres uno con Él. Cuando lees Efesios 1 y te das cuenta que el cuerpo y la cabeza son uno. Uno es Él en nosotros. Él se llama Cristo y nosotros, el cuerpo de Cristo, Cristo lo llama Cristo también. Tú y Él, el poder del ungido, el ungido quien es Jesús, Jesucristo, el lleno del Espíritu Santo, y que vino lleno del Espíritu Santo a llevar a cabo el plan de Dios, pero para poder ejercer su ministerio terrenal como hombre, tuvo que bautizarse con Juan Bautista y cumplir todo lo que había que cumplir. Juan no lo quería bautizar porque lo reconoció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesús le dice, es necesario que cumplamos con todo. Y Juan entendió, porque Juan era un hombre enviado por Dios. Y cuando Jesús se bautiza, el Espíritu Santo como paloma desciende sobre él y viene el poder sobre Jesucristo para empezar el ministerio de él, que duraría 3 años para ir a la cruz. Y empieza cuando es tentado en el desierto, lleno del Espíritu. No fue el Espíritu Santo el que lo tentó, sino que el Espíritu Santo lo llevó, pero para que fuera tentado Jesús, ¿en qué sentido? De una manera que él como hombre nunca había estado en esa posición ahora de llevar a cabo lo que él tenía que hacer, y supo al tiro como decirle, porque estaba como hijo de hombre, al enemigo qué hacer con la palabra de Dios. ¿Cómo se fortalece el cristiano? La palabra de Dios. Cuando tú oras por otro, las palabras de Efesios, no las tratas de sentir, que si no las siento, que si no esto, que si no sé, nada. Las oras por la fe. Esa fe del corazón. Esa fe de Dios que tienes tú. La fe no siente, la fe cree. Esa fe que está en tu espíritu. Esa fe ora la palabra de Dios sobre la persona y deja la palabra funcionando. La oras sobre ti y la dejas funcionando. Hasta aquí va a ser hoy lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cuánta más autoridad nos ha dado a nosotros el Señor que la que le dio a los 70? Somos sus hijos, nacidos de nuevo. Nos llenó de su espíritu. Nos dijo que tiene un plan perfecto para cada uno. Nos regaló su justicia. Y nos dice que nos fortalezcamos en Él, en el poder de su fuerza contra todo lo que el enemigo quiere hacer. ¿Tú crees que Él no nos va a dar a nosotros esa misma autoridad de hollar serpientes y escorpiones? La dio y está comprobado en las epístolas, con las oraciones de Pablo y con lo que él está hablando en las cartas que nos revela quién es Cristo, la cabeza sentada a la diestra del Padre, el Señor, el dueño, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que es uno con nosotros, el que viene por nosotros y quiere que tú y yo empecemos a conocer, a actuar y a vivir la autoridad que Él nos dejó para estar aquí, victoriosos, libres, porque una de las cosas
Lloró Kenneth Hagin anoche cuando yo estaba escuchándolo a él con estas oraciones. Era porque su iglesia, que era un grupito más o menos como el que tenemos nosotros con lo que él empezó, y dice que esa gente tenía hambre de la palabra, pero se repetía siempre las mismas cosas. Entonces él quería darles más. Y él dijo, la manera de que ellos fueran libres era que ellos pudieran escuchar qué cosa. Y aquí vamos a terminar, Juan 8. Juan 8. Qué bueno es Dios. Qué grande es Dios. Aquí en Juan 8 vamos a ver el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Dice el Señor, mi palabra es la verdad. Si permaneces en la verdad de mi palabra, si oras mi palabra y te quedas anclado a que yo actúo esa palabra, porque salió de la boca de un hijo, una hija mía, que es parte del cuerpo mío en la tierra, donde yo los dejé para este tiempo y oraron esa palabra, el que se compromete en actuarla es Él, porque Él es Él. Yo soy el Verbo, el Dios vivo, el que actúa y el que te ha dado a ti ángeles por montones que están esperando que la iglesia envíe palabra de oración, que cambiemos la nación, que cambiemos la situación, que entren todos los que tienen que entrar, porque el avivamiento empieza en ti y en mí, orando y creyendo la verdad, su palabra. Hasta aquí quedamos, en el nombre de Jesús.